Saludos tutores y compañeros, mi nombre es Omar Dávila Castelar y en, en esta pequeña presentación voy a hablarles al respecto de la antropología psicológica y la psicología cultural. Voy a hablar un poco de ambos conceptos, cuál es la relación y cuál es su diferencia. Todo esto para el curso de antropología psicológica. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar cuáles son las definiciones de ambas disciplinas. Y aunque sea una definición corta la que vamos a tratar, va a ser suficiente para poder ver las diferencias y también para poder trabajar cuáles son las similitudes en las conclusiones. Primero vamos a hablar de la antropología psicológica y es la ciencia que estudia la influencia de la cultura en la personalidad. La ciencia que estudia la influencia de la cultura en la personalidad. Esa es la antropología psicológica. Y la psicología cultural estudia cómo los elementos culturales influyen en los procesos internos y la identidad. Entonces, la antropología psicológica tiene como objeto de estudio una relación entre dos factores, la cultura y la personalidad. Por otro lado, la psicología cultural tiene también como estudio la relación entre tres factores. También podrían ser dos, depende de cómo lo veamos, pero en este caso sería la cultura también. No la cultura, sino los elementos culturales, podemos decir la cultura si queremos, y los procesos internos, y trabaja un concepto que es la identidad, que aunque la identidad esté relacionada con la personalidad, no es lo mismo. Vamos a ampliar más el concepto de antropología psicológica. Como les decía, es la relación entre la cultura y la personalidad, donde según la antropología psicológica la personalidad viene a ser un reflejo de los valores, las normas y las prácticas culturales del grupo. Los valores pueden ser cualquier tipo de concepto moral que tenga el grupo. La moral del grupo se ve reflejada directamente en la personalidad del sujeto. Las normas, las leyes que tenga el grupo se ven directamente reflejadas en la personalidad del sujeto. Y las prácticas culturales que pueden involucrar, por ejemplo, la gastronomía, la música y la vestimenta, por tomar algunos de los más importantes. Cómo estos se ven reflejados en la personalidad. Se enfoca en cómo los patrones culturales moldean las características comunes dentro de una sociedad. Porque aunque esté hablando de personalidad y la personalidad sea una cosa del sujeto, la antropología psicológica también maneja un concepto que vamos a ver más adelante, en donde la personalidad también está relacionada con lo colectivo. ¿Cuáles son las figuras claves, cierto, de esta área de estudio? Una es Margaret Mead y la otra es Ruth Benedict. Ellas dos plantearon conceptos importantes que vamos a trabajar. ¿Cuáles son esos conceptos? Los fundamentales, pues se trabajan mucho, pero estos son los que nos van a ayudar a entender. De la antropología psicológica, primero lo que se llama personalidad básica, y es un conjunto de rasgos compartidos en una cultura, o sea, una personalidad colectiva. Y el carácter nacional, que son los rasgos de comportamientos comunes que se identifican entre los miembros de un grupo cultural específico. Los rasgos comunes y comportamientos comunes que se identifican entre los miembros de un grupo cultural específico. Ahora, la psicología cultural, por otro lado, es el estudio de cómo las personas desarrollan su identidad y percepción del mundo a partir de significados y prácticas culturales compartidos. ¿Cuál es la diferencia con la personalidad? Pues lo vamos a ver en la conclusión, pero ya vamos viendo que la identidad es un concepto que está más relacionado con lo colectivo, ¿cierto? Y la psicología cultural está tratando no solamente con cómo se refleja en la personalidad del sujeto, sino también cómo el sujeto ve el mundo a través de los significados que adquirió de las prácticas culturales. ¿Entiendes? O sea, la práctica cultural no solo afecta a su personalidad, sino que también afecta a cómo las personas de esta comunidad ven el mundo. Y la diferencia clave con la antropología psicológica es que se enfoca en los procesos individuales de construcción de identidad. Acá trabajamos la personalidad, pero como les explicaba, es una personalidad un poco llevada a lo colectivo. Sin embargo, la
psicología cultural sí habla de la construcción de la identidad, que es un concepto que también tiene una parte colectiva, pero está más relacionado con lo individual, que se ve reflejado también cuando hablamos de cómo percibe el mundo. La construcción de la identidad en la psicología cultural, el segundo concepto que estamos trabajando. Se construye una interacción constante con los valores culturales y sociales. La identidad desde la psicología cultural es dinámica y se construye según el contexto cultural y las relaciones sociales, lo que quiere decir que tu identidad no es estática, sino que puede cambiar si te mueves a una cultura diferente o si te mueves a un grupo social diferente. Y se enfoca en cómo los significados culturales son internalizados en el individuo. La integración con la psicología social. La psicología cultural explora cómo la cultura influye en los dominios cognitivo, afectivo y social. Se centra en los efectos de la cultura en el desarrollo de la identidad y la comprensión del entorno. Psicología social desde un punto de vista más individual y el otro desde un punto de vista más colectivo, aunque trabaje el concepto de personalidad. Ahora vamos a hacer la comparación entre la antropología psicológica y la psicología cultural. La antropología psicológica se centra en la cultura como un marco colectivo que define patrones comunes. Como estaba explicando, la antropología psicológica se centra en cómo la cultura crea una personalidad, pero ya vemos que la antropología psicológica trata este concepto de personalidad como una cosa colectiva. No deja de tener rasgo individual la persona, pero también hay una personalidad colectiva. Y la psicología cultural está enfocada en los efectos de cómo la cultura influye a nivel de identidad del sujeto, de cómo el sujeto ve el mundo y cómo la cultura afecta los procesos internos del sujeto en el individuo. Y la conclusión y la reflexión final podría ser que tanto la antropología psicológica y la psicología cultural tienen similitudes en los objetos de estudio, que son la cultura, que es lo que está presente en ambas. Ambas tienen como objeto de estudio la cultura, pero la antropología psicológica ve cómo la cultura afecta esa personalidad colectiva y cómo se ve reflejada en los sujetos de una comunidad todos, y la psicología cultural estudia cómo la cultura afecta al individuo, sus procesos internos y su visión del mundo. Entonces tienen similitud en los objetos de estudio, pero tienen también una diferencia en que uno está en lo colectivo y otro está en lo individual, pero ambas se complementan porque son muy similares y rozan el límite de ambas. La comprensión de estas disciplinas permite valorar la diversidad cultural. Obviamente, si entendemos cómo la cultura afecta al individuo, entonces ya podemos tener más comprensión de cómo el individuo ve el mundo. Y podríamos evitarnos el juzgar a una persona por ver el mundo de una forma sin tener en cuenta de que esa sociedad en la que nació, todo influyó en que la persona la viera de esa forma. Nos da más comprensión, nos abre a ver las diferencias entre las personas y cómo éstas se forman. Y entender la complejidad de la identidad humana, que no es una cosa sencilla. Hay muchas variables, muchas culturas, muchos grupos y muchas formas en que esos grupos, culturas pueden afectar la psicología del individuo.